Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 7, ¿por qué Dios atormentó a Job con enfermedades? Subtítulo, un hombre de mal carácter. Todos han oído hablar del santo Job y de la enorme resignación con la que supo enfrentar las tragedias de su vida, de la sumisión y conformidad que mostró ante las pruebas terribles que Dios le envió. Hasta el punto de que hoy resulta proverbial hablar de la paciencia de Job. Pero si nos ponemos a hojear el libro de la Biblia que lleva su nombre, quedamos estupefactos. Nunca nadie insultó tanto a Dios como Job. Ningún otro personaje bíblico le dirigió palabras tan ofensivas y agraviantes. Ni siquiera los enemigos de Dios en las Sagradas Escrituras se atrevieron jamás a proferir las maldiciones e insolencias que oímos de labios de Job contra el Señor. ¿Dónde está la paciencia de Job? ¿De dónde hemos sacado esa figura callada y sumisa que todos conocemos? Empecemos aclarando que Job no existió realmente, sino que se trata de una novela compuesta solo para dejar una enseñanza sobre el dolor. Y para entender esa novela, hay que tener presente que el tema del dolor pasó por diferentes etapas a lo largo de la historia de Israel. En los tiempos más antiguos, los judíos pensaban que al morir el hombre se acababa su existencia. La idea de la resurrección era completamente desconocida. Por eso estaban convencidos de que Dios premiaba a los buenos y castigaba a los malos durante sus vidas en la tierra, ya que después de la muerte no había nada más. Estas ideas las encontramos en el libro de los Proverbios, Proverbios 11:3 al 8 y 19:16, y también en los Salmos, Salmos 37:1 al 9 y 49:6 al 18. Subtítulo, por culpa de un bisabuelo. Pero si Dios premia a los buenos y castiga a los malos en este mundo, había que explicar por qué no siempre a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Para ello, los israelitas recurrieron al principio de la personalidad corporativa. Según esto, todo hombre es parte de una familia, de un clan, de una tribu. Y los premios y castigos divinos no se daban de acuerdo con la conducta del individuo, sino según el comportamiento de la familia o del grupo. Es lo que el Éxodo decía: yo, Yahvé, soy un Dios celoso. El pecado cometido por los padres, lo castigo en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y a los que me aman y cumplen mis mandamientos los perdono durante 1000 generaciones, Éxodo 25 y 6. En otras partes se repite: Dios castiga el pecado de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34:7, Números 14:18, Deuteronomio 5:9. Por eso, en el famoso relato donde Abraham trata de salvar a Sodoma y Gomorra de la destrucción, le pregunta a Dios: si hay 50 justos, ¿perdonarás a toda la ciudad? Y Dios contesta: sí, pero si no hay 50 justos destruiré a toda la ciudad. ¿Y si hay 45 justos perdonarás a toda la ciudad? Sí, pero si no hay 45 justos destruiré a toda la ciudad. Génesis 18:23 al 32. Es decir, a Abraham no se le hubiera ocurrido preguntar: si hay 50 justos, salvaría solo a esos 50, porque sabía que tanto el perdón como el castigo era para toda la comunidad. Del mismo modo, dice el Génesis que como Noé era un hombre justo, Génesis 6:8, se salvaron también su mujer, sus hijos y sus nueras, Génesis 6:18. Subtítulo, el primero en desconfiar. Esta idea eliminaba el posible escándalo de las injusticias de la vida. Si algún inocente sufría, le respondían: estarás pagando la culpa de tu padre, tu abuelo, u otro familiar. Y si un malvado prosperaba, se decía: Dios lo bendice gracias a un antepasado suyo. Así vivieron felices muchas generaciones de israelitas, convencidos de que Dios recompensaba a todo hombre mientras vivía en este mundo. Pero en el siglo VII a.C. las cosas comenzaron a cambiar. El país atravesó por circunstancias muy difíciles, debido a que empezaron a padecer sangrientas invasiones de pueblos vecinos. La angustia y el dolor se apoderaron de los israelitas, y entró en crisis la respuesta tradicional que los teólogos daban al sufrimiento. Por primera vez la gente empezó a plantearse lo injusto que significaba que Dios hiciera pagar a los hijos buenos las culpas de sus padres malvados, o que premiara a hijos malos gracias a los méritos de sus padres buenos. El primero en criticar esta actitud divina fue el profeta Jeremías. Alrededor del año 620 a.C., en una célebre queja contra Dios le decía: sé que si discuto contigo tú tendrás razón. No obstante, quiero hacerte una pregunta: ¿por qué tienen suerte los malos, y son felices todos los pecadores? Jeremías 12:1.
El pueblo mismo, molesto por ese absurdo comportamiento de Dios, había acuñado un proverbio que decía, los padres comen frutas agrias, y a los hijos se les irrita la boca, Jeremías 31:29, Ezequiel 18:2. Subtítulo, el aporte de Ezequiel. En el año 587 a.C., una terrible catástrofe se abatió sobre Jerusalén. La ciudad fue destruida y saqueada. Entonces los teólogos se convencieron de que Dios ya no podía seguir haciendo sufrir a unos por culpa de otros, y un profeta llamado Ezequiel, inspirado por Dios, empezó a predicar una idea revolucionaria: Dios nunca más pedirá cuentas a nadie por los pecados de sus parientes, ni por las faltas de su familia. Cada uno será castigado únicamente por sus propios pecados y será bendecido por sus propios actos buenos. Ezequiel 12:14 al 23 y 18:1 al 20. De esta manera abandonaba para siempre el principio de la personalidad corporativa, e inauguraba el de la responsabilidad personal. Ezequiel produjo un gran avance en la revelación, y con él se inicia en el siglo VI a.C. una nueva mentalidad en la enseñanza sobre el dolor, que la salvación o condenación de una persona depende exclusivamente de él, y no de sus antepasados o su familia. Subtítulo, otra crisis de la teología. El nuevo principio enseñado por Ezequiel, si bien dejó más tranquilos a los israelitas, no iba tampoco a durar demasiado. Porque a medida que transcurría el tiempo, los judíos comprobaban que mucha gente pecadora y sin principios religiosos gozaba de bienestar y prestigio, y tenían mejores ganancias en la vida que quienes cumplían la ley de Dios. Y estos, por mantenerse fieles a su fe, muchas veces terminaban en la pobreza o sufrían persecuciones. A ellos se agregaba el dolor de los niños muertos prematuramente, de las viudas abandonadas, de los huérfanos obligados a mendigar en la calle, de los ancianos desatendidos. Además, el único margen que Dios tenía para hacer justicia entre buenos y malos era este mundo, porque no se conocía aún la existencia de otra vida posterior. Por eso, cuando alguna persona buena sufría, no quedaba más remedio que decirle: examina tu conciencia, algún pecado tendrás para que Dios te haya mandado estos dolores. Y si a un pecador le iba bien, se pensaba, es que en el fondo será una buena persona. Pero estas respuestas no eran muy convincentes, pues contradecían la realidad. Por eso unos 100 años más tarde, en el siglo V a.C., algunos judíos se rebelaron otra vez contra la enseñanza oficial del sufrimiento, y pusieron en duda el principio de Ezequiel, según el cual Dios bendecía a los buenos y castigaba a los malos en este mundo. Subtítulo, el héroe inaccesible. Es en medio de esta nueva crisis cuando un escritor, perteneciente al ala progresista de los teólogos de Israel, decidió escribir el libro de Job, para protestar contra los teólogos tradicionales por la respuesta que daban ante el problema del sufrimiento, la única que podían, y que era: examina tu vida. Tienes que haber cometido algún pecado para merecer estas desgracias. Para ello se valió de un breve cuento popular, en el que un hombre bueno y justo llamado Job es atormentado por Dios con tremendas pruebas y castigos. Y como no abre la boca, ni se queja, ni se revela, sino que acepta con resignación todos estos males, Dios le devuelve el doble de lo que le había quitado. El cuento, que abarcaba originalmente solo los capítulos 1 y 2 y 42 del actual libro, era un exponente de la teología oficial y quería mostrar que Dios siempre recompensa en esta tierra a todos los buenos. Por eso presentaba a un Job sumiso, paciente y resignado a lo que Dios le mandara, por doloroso e injusto que pareciera. Subtítulo, un cuento partido en dos. El cuento, así como estaba, era demasiado lindo para ser cierto. Enseñaba una moral que no se basaba en los datos de la experiencia cotidiana. Un Job sereno y callado, frente a tanto sufrimiento, no era real. Y un héroe irreal se convierte en inimitable. Por eso el autor del libro decidió hacer hablar a Job, y quejarse por el dolor y las injusticias que le tocaba sufrir. Para ello tomó el viejo cuento, lo partió por la mitad, y convirtió ambas partes en un prólogo, capítulos 1 y 2, y en un epílogo, capítulo 42. Y en el medio insertó la parte más importante, una larga serie de lamentos y protestas de Job ante la injusticia que sufría de parte de Dios, capítulos 3 al 41. Por eso tenemos actualmente en el libro a dos Jobs. 1. El antiguo héroe sumiso, paciente y callado de la creencia popular, que se halla en el prólogo y el epílogo, capítulos 1 y 2 y 42. Y el otro, el Job rebelde, atrevido y antagonista de Dios, en el medio de la obra, que es la parte central, capítulos 3 al 41. Para poder hacer hablar a Job, el autor hace aparecer a tres amigos, llamados Elifaz, Bildad y Zoufar,
que un día vienen de visita para acompañarlo en medio de la terrible enfermedad que Dios le ha mandado. Durante 7 días Job se mantiene en silencio, pero finalmente no resiste más, y comienza a proferir amargas quejas. Maldice el día de su nacimiento, maldice a sus padres por haberlo concebido, maldice a Dios por haberle dado la vida y lamenta no haber muerto en un aborto. Capítulo 3. Ahora sí Job empieza a parecer humano. Subtítulo: El enojo del autor. Todo el libro, pues, consiste en una larga discusión entre Job y sus 3 amigos. Estos quieren convencerlo de que algún pecado debió de haber cometido para sufrir de esa manera, pues Dios no manda desgracias injustamente. Job haría bien en revisar su vida y arrepentirse para que Dios lo perdone y le devuelva la felicidad. La postura de los 3 amigos representa, como hemos dicho, la teología oficial que el autor quiere criticar, es decir, lo que los teólogos del siglo V repetían a la gente para explicar el problema del dolor. En cambio, Job representa lo que el autor pensaba. Y por eso, enfurecido contra sus 3 visitantes, los tilda de charlatanes, médicos matasanos, que solo muestran inteligencia cuando se callan, Job 13:4 y 5. Y a sus enseñanzas las llama recetas inservibles y fórmulas de porquería, Job 13:12. En sus largos y airados discursos Job arremete incluso contra Dios, que en realidad no es más que la imagen de Dios que la teología de la época mostraba. Y lo acusa de cosas tremendas, de ser un malvado, Job 10:3, una fiera, Job 16:9, un triturador de cráneos, Job 16:12, de gozar con el sufrimiento inocente, Job 9:23, de ser un caprichoso, Job 9:14, de no escuchar la oración de nadie, Job 9:15, de estar de parte de los malvados, Job 16:11. Y en el colmo de su ira llega a negar las cualidades principales de Dios, su bondad, Job 10:3, su santidad, Job 10:4 y 5, su sabiduría, Job 14:5 y 6, y su justicia, Job 10:2. Jamás nadie se había atrevido a insultar tanto a Dios. Subtítulo: La aparición de Dios. Después de 9 virulentos discursos, en los cuales por un lado los 3 amigos se empeñan en culpar a Job de pecador, y por el otro Job los acusa a ellos de querer convencerlo con argumentos inconsistentes y prefabricados, el diálogo se agota. ¿Quién de los 2 tiene razón? El autor del libro ha llegado al final. Ahora debe hacer aparecer a Dios. Está en juego su prestigio. Ha sido desafiado, se le han imputado graves cargos y hasta su bondad y justicia han sido puestas en duda. Pero el problema era que el autor no sabía qué hacerle decir a Dios, porque él mismo no sabía la solución. Ignoraba por qué los justos sufren tantas pruebas y desgracias en este mundo. Al ser aún desconocida la idea de la resurrección, el autor no sabía que el fin de los justos no es la muerte, sino la posibilidad de un premio de otra vida mejor, en la que Dios recompensará a cuantos han sido fieles a su voluntad. Este descubrimiento llegará varios siglos más tarde. Entonces, no sabiendo qué hacerle decir a Dios, el autor pone en su boca lo siguiente: ¿Quién eres tú para pedirme explicaciones a mí? ¿Acaso tienes mi sabiduría y mis conocimientos? ¿Acaso has vivido tantos años como yo? ¿Acaso tienes mi poder? Entonces cállate. No debes cuestionarme. Luego lo hace pronunciar un discurso formado con preguntas difíciles, sobre los secretos más recónditos de la naturaleza y el cosmos, cuyas respuestas solo Dios puede conocer. De esta manera le dice a Job que nadie debe pedirle explicaciones de su obrar en el mundo. Así, aunque el autor del libro no aporta ninguna solución al enigma del dolor, al menos realiza un descubrimiento importante: que no todos los que sufren son pecadores ni están pagando alguna falta personal, que puede haber gente inocente y buena que esté sufriendo, como Job, aunque no sea posible saber la causa de este sufrimiento, ya que eso está reservado solo a Dios. Subtítulo: El amigo inesperado. El libro de Job, una vez terminado, resultó ser un libro violento, anticonformista y provocativo. Cuando lo leyeron algunos teólogos se sintieron molestos, no solo por lo que decía Job sino también por lo que decía Dios, ya que les parecía una contestación insuficiente y pobre. Entonces un autor posterior, que creía tener una respuesta mejor para el problema del dolor, compuso nuevos discursos y los agregó como palabras de un cuarto amigo que se presenta en el último momento, llamado Eliú. Son los capítulos 32 al 37. Que los discursos de Eliú son añadidos de un autor distinto se nota por varias razones. Eliú aparece bruscamente y sin previo aviso, contradiciendo al prólogo y al epílogo que mencionan solo a 3 amigos de Job, interviene en una discusión ya cerrada como él mismo reconoce. Además,
El estilo y las expresiones de sus discursos son diferentes a los del resto del libro. ¿Y cuál es la respuesta que tiene para dar Eliú? A lo largo de su exposición, este nuevo visitante explica que el sufrimiento posee un valor positivo para el hombre pues lo ayuda a crecer y madurar, que todo dolor es educativo y que forma parte de la pedagogía divina. Si bien esta solución significó cierto progreso, pues no encerraba en el misterio divino el drama del sufrimiento, sino que al menos trataba de hallarle una respuesta, de todos modos aún no arrojaba la verdadera luz al problema. Será Jesús quien traerá la solución definitiva. Subtítulo: Un libro precristiano. El libro de Job fue escrito para iluminar una de las cuestiones más angustiantes de todos los tiempos, la del dolor y el sufrimiento del hombre. Y contiene dos respuestas. La primera, del primer autor, era que si un hombre sufre no por eso es pecador, también los justos pueden sufrir, pero solo Dios sabe el porqué, y que no hay que pedirle explicaciones porque es parte del misterio divino. Esa era ya una buena respuesta. Pero en una segunda edición del libro, otro autor, habiendo madurado mejor las cosas y avanzado un poco más en la revelación, propuso una nueva solución. El sufrimiento tiene un valor salvífico y sirve para purificar y santificar a los hombres. Sin embargo, ninguna de estas soluciones son del todo correctas. Aún faltaban 400 años para que llegara Jesús y diera la respuesta cristiana, ni la enfermedad ni el sufrimiento son enviados por Dios. Tampoco los quiere ni los permite, en el sentido de que podría impedirlos, ni envía pruebas al hombre. Los sufrimientos son causados por los seres humanos y nos golpean a todos por igual, porque estamos inmersos en el mismo mundo. Pero con el amor podemos reponernos y redimir el dolor, tanto el nuestro como el ajeno. Los cristianos no deberíamos emplear el libro de Job para consolar nuestras angustias porque, como vimos, su respuesta aún es incompleta. Pero conocer el trasfondo de esta obra ayuda a entender que Dios no violenta el conocimiento de los hombres, sino que los va llevando mediante una pedagogía progresiva, hacia una mejor comprensión de su proyecto, de sus ideas y de su amor, a lo largo de la historia.